General, estamos obviamente todos muy tocados con la situación de la guerrilla, con la situación de la reacción que ha tenido el gobierno, que parece distinta en cuanto a lo que por reacción tiene Chávez y por reacción tienen sus colaboradores, ¿no? Vamos a escuchar a un Hugo Chávez del 11 de enero y de ahí partimos, porque ha cambiado diametralmente su posición. Bueno, no sé si ha cambiado, aparenta haber cambiado. Yo quiero, ya que usted ha sido su amigo durante tanto tiempo, conocer si esto es cierto o si esto es simplemente un cambio táctico. Adelante. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. General Baduel, las alianzas internacionales del presidente Chávez se fueron tejiendo desde hace mucho tiempo. Tiempo en el cual usted en distintas posiciones le acompañó. Esta identidad con el Ejército de Liberación Nacional y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿la justifica usted? ¿Son ejércitos con proyecto político bolivariano que aquí se respeta? En lo absoluto, y durante el ejercicio de mis funciones como soldado en actividad, fui categórico en señalar que todos esos integrantes de los factores generadores de violencia en la hermana República de Colombia, cuando violentaran la territorialidad de Venezuela, eran nuestros enemigos, porque así está tipificado de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y esta referencia que acabamos de ver también hay que quizás contraponerle en un espacio relativamente corto, que fue en septiembre de 2004, cuando lamentablemente tuvimos un artero ataque de la guerrilla que fue reivindicado el ataque de la sector Charca de Cutufí, donde murió una ingeniera de PDVSA y unos efectivos del ejército. Allí en el puesto de comando del Teatro de Operaciones número 1, el presidente señaló que ni él en lo personal ni había apoyado ni apoyaría a la guerrilla, y que en tanto atacaran a efectivos o afectaran a venezolanos eran nuestros enemigos, porque así está tipificado en la Constitución y en las leyes. Y yo en lo particular, en todas mis posiciones de mando, sobre todo en el grado general, siempre fui categórico en eso y me remitiría a las guías de planeamiento que dicté en cada uno de esos. Sin embargo, general, fíjese, yo he enseñado a través de estas pantallas en repetidas oportunidades el famoso adendum del proyecto Frontera, fechado en agosto de 1999, es decir, recién salido del horno el triunfo electoral del presidente Chávez, que le convirtió en presidente. Y en esos compromisos, que por cierto firma el actual ministro Ramón Rodríguez Chacín, está la disposición del gobierno del cual usted formó por tanto tiempo parte, de provisión a la guerrilla de medicamentos especiales, de venta de petróleo, de apoyos especiales, de registro y contratación de empresas en el área bancaria, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un asunto sumamente grave: apoyo para asilo y tránsito. Si nosotros nos paseamos por este adendum y recordamos las recientes declaraciones de Ingrid Betancourt, con su impresión de que les iban a llevar a otro país para mantenerlos igual como secuestrados, pero en otro país, en una condición de mayor seguridad para las FARC, yo le tengo que preguntar, ¿usted no sabía nada de esto? En agosto del año 99 había recién ascendido yo a general de brigada y recibí el mando de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista,
en las mismas palabras del acto de recepción de mando, porque la unidad se estaba preparando para ir a prestar servicio en la frontera suroccidental. Allí planteé la guía de planeamiento resumida en 3 aspectos: negar, desarmar y defender, negar territorio y espacio geográfico, desarmar a quien osara amenazar la territorialidad de Venezuela y defender cada palmo de las operaciones que cumpliera la brigada en la frontera suroccidental venezolana. No tenía yo conocimiento de esto. ¿Usted no tenía conocimiento de esto? No, no lo tenía, ni lo tuve nunca. Y en ese momento yo era, como ya señalé, comandante, estaba recibiendo el mando de la brigada de paracaidistas. ¿Cuál era la directiva? Negar, desarmar y ¿qué? Y defender. Y defender. Negar. Ahora, eso se hacía. Eso se hacía. Mire, La unidad, cuando ya estaba lista, yo recibí la unidad y cuando ya estaba lista para ser enviada a prestar servicio en la frontera suroccidental, después fue relevada de esa misión. Pero esto no es más que una ¿Por prueba. qué fue relegada de esa misión la unidad de blindados que iba a ir? No la unidad de blindados, la 42 Brigada de Infantería Paracaidista. Ok, perdón. ¿Por qué fue relegada de su función de resguardar la frontera suroccidental, la región suroccidental? Solo se me comunicó que por ser una unidad de orden estratégico no iba a ir a cumplir esas misiones de resguardo de la frontera suroccidental y se canceló esa misión. General Baduel, ¿el gobierno de Hugo Chávez es aliado de la FARC o no es aliado de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional? Yo me remito a las declaraciones públicas que el presidente ha dado y ya hice referencias a ellas. Bueno, pero es que el presidente de la República también ha dicho, si nos vamos a remitir a declaraciones del presidente, que este es el proceso, el que él encarna, más humanista, más solidario, más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Entonces, ¿usted también suscribe eso? Yo suscribo que debemos precisamente demandar los venezolanos y venezolanas que nuestro país sea conducido al destino que se merece y a la Venezuela posible. Por eso mi afán en este momento está centrado en alertar al país de lo que debe ser la agenda central de los venezolanos y venezolanas. Ya en el horizonte se está marcado el fin del negocio petrolero y precisamente allí está un asunto de vida o muerte de nuestro país. Por eso he también puesto en blanco y negro mis propuestas de solución al país, donde alerto, no solo alerto, sino que también doy un modesto aporte para que enrumbemos nuestra nación, revirtamos este orden de cosas. Y una idea también enlazada con esta propuesta es que para salir definitivamente de todas estas situaciones, donde vemos que se dan marchas y contramarchas, se desvía la atención del país de lo que debe ser la agenda central del país, se convoque al Poder Constituyente originario a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Usted habla de mi solución. Aquí está el libro. Permiso, general, sí, para mostrarlo aquí que se vea con mayor detalle. Por cierto, recibí su invitación al acto de bautizo, pero por cuestiones de trabajo no pude ir. Le agradezco la invitación. Acá te traemos tu ejemplar. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a leer con detenimiento. Pero para saber de solución nosotros tenemos que, caramba, tener plena conciencia de cuál es el problema que vamos a solucionar. Por eso, antes de hablar de la vía constituyente, que sé que es algo en lo cual usted insiste tanto, quisiera todavía pasearme un buen rato por el asunto del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por quiénes estamos gobernados? Por gente que, por violación continua a los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos, los derechos civiles, por incitación al odio, al contrario, por la conversión del adversario político en enemigo, por tantas cosas más, les convierte en grupos que hacen terrorismo de Estado. ¿Ese es el problema? Yo he señalado que se ha establecido desde el Ejecutivo de nuestro país y con la venia o prácticamente con el arrodillamiento del resto de los poderes públicos se ha establecido lo que he denominado un paraestado, una ficción de Estado. ¿Pero es un Estado terrorista o no? Porque esto va de la mano con las mismas preguntas que inicié la conversación. La afiliación probable
Y allí está un documento, miles de documentos palpitando a expensas de que continúe una averiguación por parte de la Fiscalía colombiana encabezada por Mario Iguarán. Y ayer hablábamos en este programa con el senador Jairo Kropatowski, que va a llevar a instancias de la Corte Penal Internacional la averiguación y petición de posible enjuiciamiento al presidente Chávez por filiación con grupos terroristas, grupos delincuentes, grupos que asesinan, grupos que, por la idea de expandir regionalmente un sistema que yo no sé si es castrocomunismo o no sé qué es lo que es. Por tanto tiempo estando usted en el seno del gobierno, ¿cree usted que podríamos decir se trata ciertamente de un equipo de gente terrorista? Yo reitero que mi denominación es que estamos en presencia de una ficción de Estado, de un paraestado que se ha establecido, como ya señalé, desde las instancias del Ejecutivo, donde reiterativamente se incurre en violaciones de la Constitución y en violaciones de normas legales. En este caso, tendríamos que esperar que fuesen, no solo esperar, también los venezolanos y venezolanas debemos demandar que si hay algún elemento de convicción que pueda comprometer a algún funcionario público venezolano, sean llevados ante las instancias jurisdiccionales pertinentes, pero en todo caso yo no suelo emitir opiniones en base a especulaciones. Ah, es especulación lo que yo estoy diciendo. No, yo no estoy aseverando eso, pero decir que ciertamente... este gobierno hace potencia o promueve desde el Ejecutivo Nacional, desde la presidencia, promueve denegación de justicia, promueve segregación, promueve incitación y fractura entre los hermanos, incitación al odio y fractura entre los hermanos. Eso es una especulación de mi parte, general. No, lo que hace entonces es reiterar, Miguel Ángel, yo soy respetuoso de las opiniones porque soy un convencido de la democracia y por lo tanto la democracia es pluralidad de ideas y respeto a las opiniones de los demás y respeto al disenso precisamente manejado en esos términos donde debe manejarse el disenso. Pero entonces todo eso fortalece la propuesta y la alerta que vengo haciendo al país para revertir este orden de cosas, una solución civil. Una solución civil es que convoquemos al Poder Constituyente originario a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde debe ser un pacto máximo de amplio consenso de todos los sectores y estén representados todos los sectores del país. Y al ser una convocatoria del Poder Constituyente originario, que somos los ciudadanos y ciudadanas quienes, ejerciendo ese derecho inalienable que tenemos, materializamos, que se puede materializar en un plazo de un año, materializamos esa Asamblea Nacional Constituyente, somos nosotros también a quienes nos asiste, a los ciudadanos y ciudadanas, poner las reglas que deben regir la actuación de esa Asamblea Nacional Constituyente, que entre otras facultades tiene la facultad de pedir cuentas a cualquier funcionario público, pedir cuenta de sus actuaciones y también revocar mandatos. Bien, vamos a hacer una pausa, general Raúl Isaías Baduel. Le voy anticipando, ¿no? Con este tema de la constituyente, mucha gente piensa que puede tratarse de una trampa cazabobos. Y yo no sé si usted coincidirá conmigo en el hecho de que hemos llevado tanta decepción en esta historia de gente que supuestamente sale a la palestra en cierto grado o en total grado en disidencia del proyecto del presidente Chávez, de su caso. Posteriormente terminan haciéndoles mandados al presidente Chávez. Hay gente que dice, esto de la constituyente, ¿para qué? Para que por esa vía finalmente termine logrando Chávez lo que no pudo el 2 de diciembre. ¿Qué es esto? Darle oxígeno a Chávez para que con aparato estatal bajo su mando y dentro de él el Consejo Nacional Electoral haga lo que se le dé la realísima gana y luego entonces tenga finalmente como producto su proyecto de destrucción de democracia. No, hay gente ratificaríamos esto. Hay gente que dice,
Y la no estará Baduel. la mejoraríamos en sentido progresivo, como siempre he señalado. Yo solo le digo los comentarios que uno va, usted sabe que uno es como una aspiradora, Y los recogiendo. respeto, y los respeto, Entonces, y muy no válido para explicar. ¿No estará más bien Baduel haciendo el papel de un segundo Arias Cárdenas? ¿Vamos a responder ya o al vamos regreso de la pausa? Lo que